¿También? Bien. ¿Cuántos pasaron bien el año nuevo? ¿Cuántos comieron mucho? Amén. Amén. Ay, Señor. Me encanta en la casa de mi suegra porque mi suegra cocina re bien. Seguramente me está viendo, ¿no? Por las redes. Esta sí voy a tener un punto con mi suegra, que cocina muy bien mi suegra. Así que bueno, espero que hayan pasado lindas fiestas y familia. Es el tiempo para eso. Amén. Amén. Vamos hoy a entender cómo pelear la batalla en Dios. Por eso que es la batalla de la oración. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú estás en medio nuestro, Señor. Porque tú estás aquí, Señor, y tu palabra una vez más va a ser expuesta, va a ser leída. Y queremos pedir que tu Espíritu Santo traiga revelación espiritual en esa palabra, Señor, para entender la manera que tenemos que pelear la batalla de la fe. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, pedimos que tu Espíritu Santo nos revele hoy. En el nombre de Jesús, Padre, me animo simplemente a hablar lo que tu palabra dice, Señor. No quiero poner nada mío, nada de lo que yo pueda considerar, sino todo lo que tu palabra dice y lo que tu Espíritu Santo quiere hablar a tu iglesia. En el nombre de Jesús y por la sangre de Cordero, te adoramos. Amén y amén. Bueno, si Giovanni puede poner, o Gonza puede poner, Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 3, la parte A del versículo. ¿Sí? Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 3. Vamos a leer la primera parte del versículo. ¿Sí? Dice así: Ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Otra vez leemos, dice: Ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Para entender por qué el juicio de Dios es tan determinante para un pueblo, Amalek, tenemos que entender quién es Amalek, cómo se formó Amalek y qué él representa para nosotros hoy en nuestro contexto. Amén. Amalek es pariente de Israel. ¿Sí? Amalek es nieto de Esaú. Esaú era hermano de Jacob. Jacob era hijo de ¿quién? De Isaac. ¿Sí? Jacob era hijo de Isaac. Esaú también era hijo de Isaac. Los dos. Pero Esaú era una persona que no se preocupaba en absoluto por las promesas de Dios. Lo único que quería pasarla bien. Él era el hijo más grande. Se ve que los dos eran mellizos. Uno nació pegado en la punta de pie del otro, pero por una cuestión porque él salió primero, cuando salió del vientre, Esaú era el hijo más grande. Pero durante toda su vida no le interesaba en lo absoluto a Dios. ¿Sí? No tuvo ningún tipo de problema en vender la primogenitura, en vender la bendición de ser el hijo más grande, la bendición de llevar, ¿no?, su familia al plan de Dios. No tuvo ningún tipo de problema en vender todo esto por un plato de lentejas, por un guiso de lentejas. ¿Sí? Porque era una persona profana. Lo que le importaba era pasarla bien, vivir la vida bien, agradar a su padre, pero vivir la vida como él quería. Jacob era un cachivache. Pero Jacob tenía un corazón para con Dios. La vida de Jacob muchas veces se asemeja a la vida de muchos de nosotros, ¿sí? Tenemos un montón de fallas, de problemas, ¿no? Somos muchas veces rebeldes, pero en el profundo del corazón hay un deseo por Dios, hay un deseo por conocer a Dios. En el profundo del corazón hay una intención de poder ir más allá. Bueno, de la familia de Jacob salen las 12 tribus de Israel, ¿sí? El pueblo judío. Pero de la familia de Saúl sale Amalek. Amalek era nieto de Saúl. ¿Y quién era Amalek? Amalek creció en el desierto, ¿sí? Creció en el desierto del Negev. O sea, todos saben que los que viven en el desierto viven en una condición de vida muy dura. Era muy dura la condición de vida en el desierto. Encontrar agua, encontrar refugio, el calor de más de 50 grados del día, el frío de -0 o menos, ¿no? -1, -2 y en la madrugada.
La vida de una persona que vive en el desierto es una vida muy dura. Pero ¿qué pasa? Amalek encontró que la mejor manera de sobrevivir en el desierto era saquear. Era saquear. Y los amalecitas, formados a través de la familia de Saúl, encontraron que el modo de vida más fácil de lograr lo que querían era saquear a los demás. Y los amalecitas eran conocidos por ser saqueadores. Eran traicioneros. Ellos nunca peleaban de frente. En el mundo antiguo tenían códigos de guerra. Cuando un país quería entrar en guerra con el otro, mandaban un mensajero. El mensajero imponía condiciones, ¿sí? Si el país a ser invadido no aceptaba las condiciones, entraban en guerra. Si aceptaba las condiciones, pasaba a ser subyugada por la otra nación. Bueno, Amalek no era así. Amalek esperaba a los caminantes que iban para el desierto, pero no atacaba de frente, atacaba detrás. Atacaban a los enfermos, a los débiles, a los cansados que quedaban atrás. Y los desbarataba. No tenían piedad. No tenían piedad. ¿Sí? Ellos no tenían temor de Dios. A pesar de ser parientes lejanos de los judíos, no tenían temor de Dios. Desbarataron parte del pueblo de Dios con tal de saquear todo lo que tenía. Y por causa de esa maldad, el Señor emite un juicio para Amalek. Un juicio de que él iba a entrar en guerra con Amalek. ¿Sí? Amén. Israel había acabado de salir de Egipto. Israel, en ese contexto, Israel había acabado de salir de Egipto poquito tiempo. Y habían tenido ahí un altercado con Moisés porque no había agua. Moisés va y a través del milagro de Dios hace salir agua de la roca. ¿Sí? Y en ese lugar el pueblo contiende contra Dios. Y ahí, a cuestión de días, la palabra de Dios no cita otra cosa, sino que directamente dice, ¿no?, que el pueblo, vamos a abrir allá, en el libro de Éxodo, capítulo 17, y vamos a leer todo el contexto, como que el Señor, la palabra ya menciona la guerra con Amalek. ¿Sí? La primera mención de Amalek está en Génesis cuando nace Amalek por medio de la familia de Saúl. Y esa es la segunda mención de Amalek, ya directamente entrando en guerra contra el pueblo de Dios. Es Éxodo capítulo 17, versículo 8. Dice así, y así empieza el texto, ¿eh? No habla de un antes, no habla de que envió de condiciones, simplemente el pueblo entra en guerra. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y sigue. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sale a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Y hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Hasta aquí la palabra de Dios. ¿Sí? En ese texto que Moisés entra, ¿no?, que el pueblo de Dios entra en guerra con Amalek, me llamó mucho la atención, no en sí la guerra, pero cómo Moisés encara el problema. ¿Sí? Nosotros vamos a tener guerra, iglesias, vamos a tener problemas. Y una de las cosas por las cuales representa Amalek en nuestra vida es que representa los problemas que vienen de manera impensada, cuando las cosas vienen sobre tu vida y vos no esperás. Israel en el desierto no esperaba un enemigo que atacara por la retaguardia. Así como muchas veces nosotros en nuestra vida vienen los problemas, las dificultades, las malas noticias y te golpean y no te avisan. ¿Cuántos han pasado por eso?
¿Cuántos han pasado por situaciones que vienen contra tu vida y no te avisan? Simplemente vienen y vos quedás como diciendo, ¿cómo resuelvo eso? ¿Cómo resuelvo este problema ahora? ¿No? En Brasil se dice, ¿cómo pelo el ananá? ¿No? ¿Cómo descascar el ananá ahora con ese problema? ¿No? Y a veces vienen situaciones en nuestra vida, pero el punto que me llamó mucho la atención es con lo cual fue la actitud de Moisés. ¿Sí? Dice, Moisés, lo primero que hizo, ordenó las cosas. Ordenó las cosas. Que me gustaría realmente hablar un poco de eso, ¿no? Moisés, antes de tomar las cosas o tomar una actitud, Moisés puso en perspectiva las cosas. A veces, cuando las dificultades vienen en nuestra vida, cuando el enemigo viene a pelear contra nosotros, y el enemigo viene de muchas formas. A veces viene algo espiritual, a veces el enemigo viene por medio de personas, a veces las batallas vienen por problemas, que no sé por qué, pero aparecen por pérdidas, cosas que se rompen, unas deudas, todo, ¿no? Y la primera cosa que hizo Moisés aquí en todo eso es ponerlo en perspectiva, ¿sí? Moisés, la palabra dice que él ordena las cosas, pone cada cosa en su lugar. Entonces llama a Josué y ¿qué hace? Arma un ejército. Y no es que Moisés era carnal, porque lo primero que hizo fue armar un ejército. Si hay una pelea, ¿qué es lo primero que vas a hacer vos? Te vas a defender. Como cualquier ser humano normal, te vas a defender cuando hay un ataque, ¿sí o no? Bueno, fue lo que Moisés hizo, ¿sí? Moisés primero ordenó las cosas, armó un ejército y se fue a defender. Pero lo que me llama más la atención acá es algo que me encantaría que la iglesia entienda. Moisés se aparta del problema por un tiempo, ¿sí? Moisés se aparta del problema. ¿Por qué se aparta? Para tener una visión más real y objetiva del problema. La primera actitud que tuvo él ordena a Josué, manda a Josué a la batalla, pero él sube con Aarón y con Hur al monte. ¿Por qué? Porque desde el monte la perspectiva de la batalla es diferente. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Cuál perspectiva es más real? ¿El que está al frente de la batalla o el que está arriba mirando todo el escenario? Bueno, Moisés hizo eso. Él se apartó del problema por un momento para buscar en Dios una perspectiva real de la batalla. A veces perdemos luchas, a veces tomamos malas decisiones porque reaccionamos y queremos tomar el toro por los cuernos. ¿Sí? A veces queremos nosotros tomar el problema en nuestras manos y solucionar nosotros. Y no pensamos, y no ponemos las cosas en perspectiva para ver las cosas de otro ángulo. Moisés usó la sabiduría de Dios, se apartó por un momento y dice así, sale a pelear contra Amalek, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado. Mientras el pueblo estaba yendo a pelear, Moisés sube al collado. Y en ese collado, ¿qué hace? Él ora. Él ora. Moisés estaba en el mejor lugar que podría estar un hombre de Dios, en el lugar de oración. Y vemos un contraste hermoso porque Moisés al principio de su vida, cuando él entiende que él es parte del pueblo judío, él piensa que la batalla la iba a librar con una espada. Pero ahora, después de muchos años, esa es la primera batalla que enfrenta el pueblo judío. Es la primera guerra. Desde que salen de Egipto, aquí la batalla contra Amalek es la primera batalla. Y era muy importante que Moisés entendiera al principio, porque esa batalla iba a ser, por así decirlo, ¿no? Un patrón de cómo Israel tendría que pelear las batallas que vinieran. Y Moisés aquí toma el problema en perspectiva, se aleja un poquito del problema, va a Dios, sube a la montaña y pelea la batalla de la manera correcta. Pelea la batalla en oración. ¿Cuántos pelean la batalla en oración? Mentira. Muchos de nosotros no peleamos la batalla en oración. Es muy fácil decirlo. Es muy fácil decirlo, pero cuando vienen los problemas y vos no sabés cómo resolverlo, hacemos lo que pensamos que tenemos que hacer en ese momento. Tomamos el toro por los cuernos, ¿entendés? Y no tenemos fuerza para sostener un toro por los cuernos. Moisés va al monte del Señor. Es el monte de comunión. Y lleva a 2 personas con él. Llevas a Aarón y Hur, que estaban orando con él, intercediendo con él. Y dice que la palabra, versículo 8. ¿Pueden poner? Versículo 8. 9. Versículo 9, por favor. Y dijo Moisés, escoge unos varones y sale a pelear contra Amalek, que mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Moisés tenía en la mano lo que Dios le dio.
A veces lo que Dios te da para pelear una batalla parece insignificante. O piensas, voy a pelear contra un enemigo con una vara. ¿Quién, en su sano juicio, va a pelear contra un enemigo con una vara? En serio, no sé si ustedes prestan atención, pero son cosas que tenemos que pensar. Que siempre Dios parece que usa cosas que no tienen sentido. ¿Sí o no? ¿Quién va a pelear con una vara? Nadie. Vos no lo harías. Probablemente yo digo, ¿quién pelearía con una vara? Todo el mundo dice, yo. No, mentira, nadie lo haría. Ni yo lo haría. ¿Sí? Nadie en su sano juicio pelearía con una vara, pero Moisés sí. Porque esa vara era un símbolo de la autoridad de Dios. Era un símbolo del poder de Dios. Que Dios con nada puede hacer todo. ¿Sí? Dios, para un hombre de Dios, con nada lo puede hacer todo. ¿Vos crees que el problema lo vas a resolver con cosas de afuera? No, el problema lo vas a resolver con lo que Dios ya puso en tus manos. Él puso algo en tus manos y eso va a ser lo que Dios va a usar para que el problema se resuelva. Él ya lo puso en ti, ya está en ti. La vara representaba la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios, la unción de Dios sobre Moisés. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos la unción del Santo. El Espíritu Santo ya habita en nosotros. El poder para vencer el problema ya está dentro tuyo. La presencia de Dios ya está dentro tuyo. No va a venir de afuera, va a venir adentro porque ya está en vos. Amén. Las manos levantadas. Cuando Moisés levantaba las manos, la palabra dice que mientras él mantenía las manos levantadas, el pueblo prevalecía. Cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo, Amalek prevalecía. ¿Y qué significa eso? Las manos levantadas significa que el poder, significa que la victoria de Dios no va a venir por medios humanos. No va a venir por una estrategia militar. No viene por la capacidad intelectual de las personas. La victoria de Dios viene por sus medios. Viene por el poder de Dios. Entonces las manos levantadas significa dependencia de Dios. ¿Querés ver el poder de Dios? ¿Querés ver el cambio en la familia? ¿Querés ver que las cosas cambien en tu corazón? Tienes que mantener las manos levantadas. Y las manos levantadas simboliza dependencia total y absoluta de Dios. Lo que empieza en dependencia de Dios se tiene que seguir en dependencia de Dios. Es muy común que muchas veces arrancamos dependiendo de Dios, pero cuando las cosas empiezan a ir bien, tomamos el asunto en nuestras manos. Tomamos el asunto en nuestras manos y ahí es donde se descalabra todo. Porque nunca fuiste vos y nunca va a ser vos. Siempre fue el Señor. Cuando empezaste, siempre fue el Señor. En el medio del camino siempre va a ser el Señor. En el fin del camino siempre va a ser el Señor. No viene de nosotros. La batalla no se pelea con armas naturales. La batalla se pelea con el poder de Dios, en la dependencia absoluta de Dios, en oración. Amén. Era la primera experiencia significativa de guerra para Israel. Habían vivido cientos de años como esclavos, pero ahora se deparaban con un enemigo real. Pero tenían que confiar en Dios mientras peleaban la batalla. Así como el destino de Israel en batalla, el destino de nuestra vida, el destino de nuestra familia, el plan y el propósito que Él tiene que hacer en nuestras vidas, lo vamos a conquistar por medio de la oración, confiando en Dios en la oración. ¿Sabe por qué Dios diseñó la oración? ¿Sabe por qué nosotros oramos? ¿Y sabe por qué Dios lo hizo de esa manera? Porque nosotros no lo haríamos. Dios hace todo lo que nosotros no haríamos para mostrar que no tiene que ver con nosotros. No es por nosotros. Hay personas muy capaces. Las personas más capaces son las que menos capacidad tienen de resolver los problemas internos. Las personas más capaces son las que menos tienen para resolver las cuestiones más importantes de su alma. Para mostrar que no es la capacidad humana, no es el intelecto del hombre, no son las estrategias de guerra. El Señor dice, mía es la batalla, mía es la guerra. Yo peleo por ti. Amén. Amalek representa nuestra naturaleza caída, iglesia. Es el único enemigo que la palabra dice que Israel iba a tener guerra para siempre. ¿Sí? Es el único enemigo.
Es el único enemigo, lo cual la palabra dice que el pueblo iba a tener guerra para siempre, porque representa nuestra naturaleza caída, que muchas veces en un momento de euforia pensamos que no está, pero está ahí. Cuando descuidamos la oración, cuando descuidamos nuestra vida espiritual, cuando descuidamos la lectura bíblica, ella se levanta otra vez y sin que vos te des cuenta viene con un golpe mortal. Y no viene de frente, viene por la retaguardia, porque es tu naturaleza, ¿sí? ¿Qué podemos aprender para nuestra vida? Que los conflictos que enfrentamos, al igual que el pueblo de Dios, la actitud de Moisés nos alienta mucho, ¿sí? A ponerlo, las cosas en perspectiva, y subir al monte, el monte de la presencia de Dios, el monte de oración, que los problemas y cada batalla lo vamos a vencer por medio de la oración. Amén. Depender del poder de Dios, depender de la ayuda de Dios. Bien, en primera de Samuel, capítulo 30, versículo 3 al 8. Si puede poner los chicos. Voy a leer un trecho de una historia que es muy inspiradora. Dice, vino pues David con los suyos a la ciudad Ziklag, ¿no? Ziklag. David estaba ahí en esa ciudad peleando las batallas, pero no de Dios, las batallas de los filisteos, porque David se había medio que alejado de Dios. Y Ziklag estaba quemada y sus mujeres y sus hijas habían sido llevadas cautivos. O sea, para ponernos en perspectiva, había con David 600 hombres. Y ellos fueron a una ciudad llamada Ziklag y quedaron ahí. Como ellos fueron a pelear las batallas de los filisteos, Ziklag quedó, ¿no?, a la deriva, quedó ahí desprotegida. ¿Y quién vino a atacar a Ziklag? Los amalequitas. Los amalecitas vinieron y destrozaron la ciudad. No mataron a nadie, pero pusieron fuego a la ciudad y llevaron todo el mundo cautivo. Sigue. 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam y Abigail, la que fue mujer de Nabal, de Carmel, también eran cautivas. 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba y iba a apedrearlo, pues todo el pueblo estaba de amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, más David se fortaleció. ¿En quién? En Jehová. Bueno, ahí vemos, no vamos a leer, ¿no? Porque es un paréntesis en medio del texto, pero ya vemos que David gana la batalla. David después reconquista todo, toma el botín, no solamente recupera lo que perdió, sino que toma un botín muy grande del enemigo, porque en ese momento David se arregla con Dios, pone las cosas en perspectiva, busca el consejo de Dios, el Señor le da instrucciones y David gana la batalla. Y vemos una vez más que realmente la victoria de un hombre de Dios, la victoria del pueblo de Dios, viene por medio de la comunión con Dios. La comunión con Dios, iglesia. No hay victoria, no hay batalla ganada sino por medio de la comunión con Dios. Pero ¿sabe qué? Es lo que más nosotros descuidamos. Todavía no entendemos los débiles que somos. No entendemos que nuestra carne es tan corrupta, que nuestra carne es religiosa, que nuestra carne es mortal. No entendemos y por eso a veces oramos tan poco. No somos personas de oración. Por eso que perdemos batallas. Amén. Dios, Él conoce nuestra naturaleza, ¿sí? Él conoce cómo somos. Y también dice el texto de Éxodo, dice que mientras Moisés oraba, intercedía por el pueblo, Moisés también se cansó. ¿Y por qué Moisés se cansó? Porque Moisés es de carne y hueso, era de carne y hueso como nosotros, ¿sí? Lo que me maravilla es que la Biblia no tiene ningún tipo de problema en mostrar la debilidad de los líderes. ¿Por qué? Porque es lo que somos por naturaleza. Y así como Moisés, muchas veces nosotros nos cansamos y nos vamos a cansar. Pero ya está en el presupuesto de Dios eso, ¿sí? Dios ya lo sabe. Y sabe que lo más hermoso, que Dios puso dos personas que sostuvieron las manos de Moisés mientras Moisés estuvo orando. Para que ustedes tengan en perspectiva,
Moisés estuvo todo el día orando, desde la mañana hasta que se puso el sol, la palabra dice, que Moisés estuvo con las manos levantadas. ¿Sabe por qué las manos de Moisés muchas veces se bajaban? Porque se cansaba. Quédate vos 12 horas con las manos levantadas a ver qué te pasa. ¿Te va a cansar las manos o no? ¿Sí? Y bueno, Moisés se cansó porque es un ser humano. No era un superhombre. El santo Moisés, que tuvo 12 horas con las manos levantadas. No existe. No hay. Él se cansó. Pero él entendía que era un acto de fe, ¿sí? Mantener las manos levantadas en oración, orando por el pueblo. Y para eso vino 2 personas del pueblo, Aarón y Hur, que eran 2 líderes, y sostenían las manos de Moisés. Entendió que la batalla se ganaba espiritualmente. Ellos engancharon. Vinieron, hicieron que Moisés se sentara, y cada uno sostuvo la mano derecha y la mano izquierda de Moisés hasta que la batalla fuera ganada. ¿Sabe qué significa eso? Que necesitamos ayuda muchas veces. Nadie no va a cansar en la batalla. Todos nos cansaremos. En algún momento, todos desanimaremos. Muchas veces vamos a ver las cosas en la perspectiva equivocada. A veces tomaremos decisiones malas. ¿Sí? A veces vamos a querer desistir o desanimar de cosas que Dios está haciendo en nuestra vida. Y qué maravilloso que en el cuerpo de Cristo haya muchos Aarón, ¿no? Y muchos Hur que van a sostener nuestros brazos para que las batallas sean ganadas. Y sabe algo que me ministró mucho el Señor, es que no vamos a ganar las batallas solos. Las batallas se ganan como cuerpo. Aarón peleaba la batalla, pero Moisés oraba. Y la batalla se la ganó porque Moisés oraba por el pueblo. Y sabe otra cosa que Dios me ministró mucho mientras leía, es que probablemente en muchas de tus victorias son resultado de oración de otros. Muchas de tus victorias son victorias porque otros oraron por ti, otros intercedieron por ti, otros te fueron, dale, vamos, adelante, levántate. Te incentivaron, te animaron, te levantaron, sostuvieron tu brazo en momentos de batalla. Porque la batalla no se vence solo, se vence como cuerpo de Cristo. Amén. En el reino de Dios no hay autosuficientes, no hay, ¿sí? Solo personas débiles que dependen de Dios y cuentan con la ayuda y el apoyo del cuerpo de Cristo. Esa cosa de que yo puedo luchar mi batalla solo y yo me corto del cuerpo de Cristo, eso es una mentira. Vos no puedes pelear y vencer fuera del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Corta tu mano y echala. Corta tu mano, saca tu mano de tu cuerpo y echala. No hay milagro. No va a ser un milagro si vos cortás tu mano y lo sacás de tu brazo. Tu mano se va a pudrir y va a morir. Y tu brazo se va a infectar. Porque la mano está hecha para estar insertada en el brazo. Y el brazo es parte del cuerpo. Y así Dios hizo la iglesia. Estamos insertados en un cuerpo. Y cortados del cuerpo de Cristo, no hay victoria. Porque Cristo es la iglesia. ¿Cuántos entienden que Cristo es la iglesia? Cristo es la iglesia. Cristo hoy se manifiesta en la iglesia. No hay Cristo separado de la iglesia. Eso es una mentira. ¿Sí? Tengo mi vida en mi casa. Me congrego por televisión. Me congrego por las redes sociales. Eso es una herejía. No existe eso. Es algo que inventamos, que se inventó en la cabeza de las personas para vivir una vida falsa, para vivir una vida espiritual mediocre, para vivir una vida cómoda. La vida espiritual se hace en el cuerpo de Cristo, dentro del cuerpo de Cristo, porque dentro del cuerpo de Cristo hay un montón de Moisés y un montón de Aarón que nos van a sostener los brazos. Pero si cuando yo estoy peleando no tengo quien sostenga mi brazo, es muy probable y es certero que voy a perder las batallas. Amén. No te olvides que las bendiciones, una vez más repito, no te olvides que las victorias y bendiciones en tu vida muchas veces son resultados de oración de otros, de la oración de que otras personas hicieron por ti, que muchas personas intercedieron por tu vida, lucharon por tu vida. ¿Cuántos de nosotros los jueves estamos viniendo a orar? Muchos estamos orando. Sé que hay muchos que no pueden porque están trabajando, pero sé que hay muchos que pueden orar y no vienen a orar. Pero aún así hay un cuerpo acá que está orando por vos, que está intercediendo por ti.
Y muchas batallas y muchas victorias Dios te está dando porque la iglesia está orando por tu vida. Amén. Y algo que me llamó mucho la atención, que vamos a leer en el versículo 15 del texto de Éxodo, ¿sí? ¿Sí puede ponerlo, chicos? Capítulo 15. Éxodo 17, 15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Dios dio la victoria, ¿sí? La palabra dice que, versículo 14, que Josué deshizo a Amalek al filo de espada. Moisés oró, Moisés estuvo orando con Aarón y Hur y Dios le dio la victoria. ¿Y cuál fue la actitud inmediata de Moisés? Levantó un altar a Dios. Versículo 15. Moisés edificó un altar y le llamó Jehová Nisi. ¿Qué es eso? Adoración. ¿Qué haces vos cuando Dios da victoria sobre tu vida? ¿Qué haces vos cuando por medio de la gracia de Dios las batallas son vencidas? Moisés edificó un altar a Dios y lo llamó Jehová Nisi. ¿Por qué? ¿Por qué Jehová Nisi? Porque Jehová Nisi significa Jehová es mi bandera o Jehová es mi estandarte. Mucho más adelante en el libro de Isaías, la palabra dice que el enemigo vendrá como un río, pero el Señor levantará bandera. Dice, el enemigo vendrá. O sea, si hay algo que es cierto, es que el enemigo vendrá. Y vendrá con furia. Y vendrá con fuerza, como si un río que te va a querer llevar. Va a venir el enemigo, y va a venir con fuerza. Pero la palabra dice que el Espíritu de Dios, en la traducción más literal, dice que el Espíritu de Jehová levantará bandera. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando venga el enemigo, solamente por medio del poder del Espíritu Santo, es que vas a poder sobrellevar y vas a poder encontrar propósito en la adversidad. Solamente por medio del Espíritu Santo vas a poder encontrar fortaleza en medio de la tentación. Solamente por medio del Espíritu Santo vas a poder encontrar poder en la debilidad. El enemigo va a venir como un río. Por eso aquí Moisés ya muchos años antes estaba diciendo, ¿no? Vamos a poner en ese lugar algo que nos va a hacer recordar de esa batalla, que en ese lugar el Señor fue nuestra bandera. En ese lugar que la batalla, ¿no? En el primer enemigo que vencimos, el primer enemigo que peleamos, en este lugar va a quedar registrado que aquí el Señor fue nuestra bandera, aquí el Señor fue nuestro estandarte. Y es tan maravilloso porque fue la primera batalla de Israel. Y esa batalla determinó lo que iba a ser las demás batallas. Y cada batalla que el pueblo de Dios luchó tenía que ser luchada con la misma forma, con la oración, con dependencia de Dios. Amén. La actitud de Moisés en reconocer la victoria dada por Dios, ¿sí?, es mantener el fuego ardiendo. Es la actitud que Moisés nos enseña, ¿sí? Mantener el fuego del altar de Dios encendido. No es que tuve victoria y ahora descanso. No es que tuve victoria y ahora parto para otra cosa. No, tuve victoria y ahora voy a consagrar esa victoria, manteniendo el altar de Dios encendido, reconociendo que Él es el que da la victoria. Amén. Nuestra actitud y nuestro objetivo después de ganar la batalla por medio de la oración es mantener la oración, es mantener el fuego. Y esa es una actitud y esa es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Amén. Versículo 16. Jehová tendrá guerra con Amalek para siempre. Dios puso en nosotros algo que nos dará victoria en la batalla contra Amalek. Maravilloso. Amalek representa nuestra naturaleza caída. ¿Sí? Amalek representa nuestra naturaleza perversa que está dentro nuestro, que va a venir muchas veces por medio de nuestras emociones, camuflada, pero va a venir. Pero Dios es tan maravilloso que Él puso algo adentro de nosotros que contrarresta eso, que es su espíritu en nosotros. ¿Sí? Dios puso su espíritu en nosotros. Y la palabra dice que Amalek, o sea, que Jehová tendría guerra para siempre contra Amalek.
Ya el Señor estaba mostrando que de ahí hace mucho tiempo, por medio de la obra de Jesús en la cruz, su Espíritu Santo iba a morar adentro de cada creyente. Y su Espíritu iba a ser aquel que iba a dar victoria sobre nuestra naturaleza caída. ¿Sí? Por medio del Espíritu Santo adentro de nosotros tenemos el poder para contrarrestar cada una de las obras de nuestra carne. Por medio del Espíritu. Por eso que el apóstol Pablo escribe en el libro de Gálatas, ¿sí? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque la única forma de tener victoria contra nuestro enemigo que está acá adentro, ¿sí? Tenemos 3 enemigos: el mundo, el diablo y nuestra propia naturaleza. Pero el peor enemigo es nuestra propia naturaleza, porque nos habla constantemente a nosotros, y muchas veces nuestra propia naturaleza camufla la voz de Dios, haciendo creer que es la voz de Dios, pero no es la voz de Dios, es la voz de nuestra carne. Pero Dios en su gracia puso su Espíritu en cada creyente, y su Espíritu, cuando nosotros lo alimentamos, cuando nosotros caminamos con Él, su Espíritu nos da el poder para contrarrestar la carne y poner cada cosa en su lugar, poder decir eso sí y eso no. Amén. Amén. Esta guerra será continua, pero Jesús prometió: yo estaré contigo todos los días, yo estaré contigo hasta el fin. Y Él está con nosotros por medio de su Espíritu y por medio del cuerpo de Cristo. Amén. Mucha gente dice: no, yo tengo a Dios y tengo a Dios en mi casa. No, es una parte. Yo tengo a Dios conmigo, es una parte. Pero la otra parte es que lo tengo a Dios por medio del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Dios se manifiesta por medio de su Espíritu y por medio del cuerpo de Cristo. Las dos cosas se complementan. ¿Sí? Una sola cosa no. Las dos cosas. Su Espíritu habita en mí y por medio del Espíritu Santo nosotros juntos como cuerpo de Cristo nos complementamos. Nos sanamos entre nosotros. Nos ayudamos entre nosotros. Nos sostenemos entre nosotros. Amén. Alejarnos del cuerpo de Cristo nos va a hacer entrar en problemas. No te alejes del cuerpo de Cristo. Es nuestra responsabilidad, primero, poner cada cosa en perspectiva. Cuando vengan los problemas, cuando tu enemigo adentro quiere hablar más fuerte que la voz de Dios, cuando tus emociones comienzan a ebullecerse. ¿Viste cuando pones la Coca-Cola, ¿no? Que levanta una espuma? Y después cuando baja, un cosito así, ¿no? Es una espuma bárbara. Esas son tus emociones. Cuando tus emociones gritan, poné las cosas en perspectiva. Dale un poco de distancia del problema. Aléjate un poco del problema. Y anda a Dios. Busca a Dios. Y en Dios vas a tener el poder de poner cada cosa en su lugar. Depender de Dios. ¿Sí? Cuando el enemigo viene y estamos peleando, esa batalla en oración es para que dependamos de Dios, porque no hay poder en nuestras manos para ganar la victoria por nuestros medios. No hay. La batalla la vamos a ganar por medio de la fe, por medio de la oración, y vamos a ganarla con la ayuda del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Otros nos van a sostener. Hermanos van a sostener nuestros brazos. Amén. Depender de Dios implica recibir ayuda de otros. Que mis limitaciones me sostendrán las manos. Somos limitados, muy limitados. Y Dios lo hizo a propósito, para que nadie se jacte, para que todos dependiéramos uno de otros. Adorar. Cuando tengamos victoria sobre la batalla, en cada batalla que tengamos victoria, tenemos una actitud de adoración y reconocer que Él es el Señor, que Él es la fortaleza, que Él es el estandarte, que por medio de Él se produjo la victoria, no por medio de nosotros. ¿Sí? Y mantener el altar encendido, mantener el altar con el fuego encendido, y la leña la ponemos nosotros. El fuego lo pone Dios, pero la leña la ponemos nosotros. La leña es nuestra actitud, en nuestra adoración, en nuestra hambre por Dios. Amén. Y por medio del Espíritu Santo en nosotros, Jehová peleará contra Amalek, que es nuestra carne, todos los días. Todos los días. ¿Sí? Solo por medio del Espíritu
tenemos poder de vencer, de refrenar y de callar las voces de nuestra carne. Y para terminar, me gustaría que podamos leer el libro de Romanos capítulo 8, versículos 7 al 9 y de 11 al 12. Romanos 8, 7 al 9, dice así. Quiero que preste mucha atención en lo que el texto dice, porque realmente es la revelación de Dios para nosotros. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Quién tenía enemistad contra el pueblo de Dios? Amalek. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Nuestra carne, los designios, los pensamientos de nuestra carne, las tendencias de nuestra carne son enemistad contra Dios. ¿Sí? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, no tienen cómo. ¿Sí? Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La carne no puede agradar a Dios. Tus medios naturales de resolver los problemas no pueden agradar a Dios y no trae tampoco ningún tipo de resultado. Amén. 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. La evidencia de que Cristo está en tu vida es que el Espíritu Santo mora en vos. ¿Y eso qué trae? Eso trae cambios, eso trae transformación. La evidencia de que una persona ha sido salvada es que la persona está siendo constantemente transformada por medio del Espíritu. Amén. Y vamos al versículo 11 y 12. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Depender de Dios es vivir una vida en el Espíritu. ¿Y cómo se vive una vida en el Espíritu? Por medio de dos cosas. Primero, comunión con Dios. Y segundo, comunión con el cuerpo de Cristo. Son dos cosas básicas que nosotros necesitamos tener bien en claro en el momento de pelear la batalla. ¿Sí? ¿Sí? Comunión con Dios y comunión con el cuerpo de Cristo. Comunión con Dios porque si no tengo comunión con Él no puedo ver las cosas de la perspectiva correcta. ¿Sí? Sin comunión con Dios voy a tomar el toro por los cuernos y voy a hacer lío. Voy a tratar de solucionar yo los problemas y voy a causar más problemas todavía. Pero por medio del Espíritu Santo, en comunión con Dios, voy a poder ver las cosas como son y voy a poner cada cosa en su lugar. Eso sí, eso no, eso es cierto, eso está mal, eso es bíblico, eso no es bíblico, eso es para mí, eso no es para mí, entonces lo desecho. Y también por medio del cuerpo de Cristo, porque muchas veces me voy a cansar, voy a ver las cosas mal, voy a ser tentado a tomar decisiones que no están bien y muchas personas me van a sostener y muchas personas me van a evitar de tomar decisiones equivocadas. Muchas personas me van a levantar. Yo soy producto de muchos errores. ¿Sí? Soy producto de muchas fallas. Pero si estoy aquí hoy, porque muchas personas me levantaron. Muchos hermanos me sostuvieron. Personas que nunca pensé que iban a agregar cosas en mi vida y agregaron cosas hermosas en mi vida. Las personas que ustedes admiran, las personas que nosotros admiramos, que vemos, esa persona de fe, ese es un hombre de Dios, es resultado de otros. Nadie se levanta a sí mismo. Nadie crece por sí mismo. Amén. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la gracia de vivir una vida en el Espíritu para poder vencer cada batalla. Las batallas de adentro, las batallas de afuera, las batallas contra el mundo, las batallas contra nosotros mismos. Que el Espíritu Santo nos llene y que podamos nosotros ser sensibles para buscarlo, para conocerlo, para alimentarnos de Él. Iglesia, quiero dejar algo muy puntual para la iglesia. En ese tipo de vacaciones, guarda con el ocio. En ese tipo de vacaciones, guarda con la flojera espiritual.
¿sí? Los momentos de ocio, los momentos de vacaciones son los momentos muchas veces más peligrosos en nuestra vida, porque aflojamos en la oración, aflojamos espiritualmente. Guarda de aflojar, porque empiezas a aflojar en oración, empiezas a aflojar en la palabra y ya tu mente empieza a cambiar. Ya empieza tu mente a asociar cosas que no tiene que asociar, ya tu mente empieza a pensar cosas que no tiene que pensar, y a poquito Amalek va ganando, Amalek va teniendo lugar en tu vida. ¿Sí? Guardemos en ese tiempo. En ese tiempo de descanso es un tiempo para buscar más a Dios todavía. Es un tiempo donde Dios nos dio la gracia de parar todo para escucharlo mucho más audiblemente. Es el momento, no para deshacernos de Dios, bueno, listo, dejo Dios aquí de vacaciones y voy a hacer la mía. No, es un tiempo, bueno, estoy tranquilo para poder escuchar mejor. No tengo actividades para poder tener más tiempo con Dios y escucharlo más. Amalek está, y Amalek va a tener batallas hasta que nosotros estemos en la gloria. Amalek va a estar peleando, y Amalek es tu propia naturaleza, es tu propia carne que se va a levantar contra tu vida. No descuides tu lugar de oración, no descuides el altar de Dios en tu vida, no descuides la palabra de Dios y no descuides la comunión del cuerpo de Cristo. Porque es muy probable que vos sigues aquí porque el cuerpo está orando por ti, el cuerpo te está sosteniendo. Que el Señor nos ayude a mantener eso para seguir creciendo, ¿sí? Y alcanzar su propósito. Amén. Que te ponga de pie.